tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches. Hoy los vamos a invitar a recorrer nuestra clase número 9 en un transporte muy especial. Nuestro patrimonio hoy está sobre ruedas. Estoy hablando de la clase especial sobre la historia y puesta en valor del antiguo o viejo en realidad expreso patagónico, la Trochita. Este particular trencito de trocha angosta, que originalmente recorrió los 400 y algo de kilómetros desde Ingeniero Jacobasi hasta la ciudad de Esquel en Chubut, hoy forma parte del patrimonio argentino y recorre un tramo más pequeño con fines turísticos. En su momento nació como un tren de carga. Lo que quería comentarles es que vamos a tener el gusto de escuchar a uno de los principales pilares de la asociación Amigos de la Trochita, que es el ingeniero Sergio Sepiurka. Y de la mano de él y de un material fílmico que ellos han realizado allá en la provincia de Chubut, ustedes van a subirse a la Trochita, van a entrar a ese tren que parece salido de un libro de cuentos y van a poder recorrer algunos parajes de esa estepa patagónica tan particular que tenemos en la Patagonia Argentina. Les puedo asegurar que es un trayecto maravilloso y que ojalá esta asociación Amigos y las dos provincias, Río Negro y Neuquén, vuelvan a poner todo el recorrido en funcionamiento como los que pudimos hacerlo alguna vez. Lo pudimos disfrutar y pudimos comprender un poco más lo que significa nuestra amada Patagonia Argentina. Bueno, entonces, como les decía, les presento a Sergio Sepiurka. Él es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de Buenos Aires y desde el año 1986 vive en la ciudad de Esquel, en Chubut. Ha desempeñado diversos cargos públicos a nivel municipal y provincial y también ha publicado obras, como por ejemplo una en colaboración con Jorge Miglioli que se denomina La Trochita, un viaje en el tiempo y la distancia en el viejo expreso patagónico, que además es una edición bilingüe y que creo que él les va a contar algunas novedades más. Continúa Sergio en la actualidad realizando sus investigaciones relacionadas a la historia patagónica y trabaja asesorando a empresas e instituciones en proyectos vinculados con el desarrollo regional. Así que creo que vamos de la mano de una de las personas que más conoce a la Trochita y que trabaja en pos de que realmente este patrimonio argentino dé un salto también hacia el mundo y lo puedan conocer tantos turistas que afortunadamente están volviendo a recorrer nuestro país. Así que adelante, por favor, Sergio. Bueno, buenos días, muchas gracias por tenernos en cuenta para este ciclo. La Asociación de Amigos de la Trochita que integro surgió a fines del año 2002 con la idea de desarrollar actividades y proyectos vinculados con la preservación, la puesta en valor y del viejo expreso patagónico La Trochita. Hemos llevado a cabo en distintas épocas de estas 2 décadas actividades de concientización, de defensa del patrimonio, de vinculación con asociaciones extranjeras, con turistas y ferrófilos que llegan habitualmente aquí a nuestra ciudad de Esquel y también al Maitén y a Ingeniero Jacobasi, las tres estaciones más importantes de este ramal de 402 kilómetros. Y también, hemos recibido por ejemplo, a ferroaficionados que han hecho travesías inolvidables en bicicletas adaptadas a los rieles. Hemos dado charlas en instituciones, a grupos. Hemos recibido archivos fotográficos realmente que estaban, olvidados o guardados en familias, como los de la familia del ingeniero Bruno Tomé,
que fue el último ingeniero con el que se terminó el ferrocarril y que dirigió la gran mayor parte de la obra a partir de 1932 hasta 1945. También hemos recibido colecciones fotográficas de la familia, la familia Cataldi, que, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, que digamos, son descendientes de un trabajador ferroviario que estuvo durante más de 12 años siguiendo la evolución de la construcción de la trochita en las pequeñas casillas que había y que dejó un testimonio fotográfico realmente interesante. Bueno, hemos también identificado locomotoras, hemos seguido el rastro de material ferroviario que está, bueno, disperso todavía. Hemos identificado la locomotora 103 que está en el Museo de Ingenieros de Campo de Mayo y realizado acciones para bueno, justamente su restauración y su rescate. Hemos participado en infinidad de producciones, apoyando infinidad de producciones documentales que desde todos los lugares del mundo llegan aquí. Hemos estado en contacto con otras instituciones colegas como el Ferroclub Argentino. Hemos, en fin, transitado un camino que a veces ha sido más intenso, con más gente, con menos gente, pero siempre, bueno, apuntando a preservar el patrimonio. Bueno, a partir de enero de este año, con el contacto personal que establecimos con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, surgieron distintas ideas. Por un lado, la asociación comenzó a participar de una mesa interinstitucional para la gestión del tren, porque como se sabe, el tren está concesionado por 30 años a las provincias y esta concesión vence dentro de un par de años, así que hay una mesa interinstitucional para analizar esta temática y sobre todo después del parate que supuso la pandemia. Entonces, bueno, esa participación nos llevó a pedirle a la Comisión Nacional bueno, que participara en alguno de los eventos, cosa que se hizo, y también recibimos el ofrecimiento de presentar alguna propuesta para la celebración del centenario de la trochita que se cumple en 2022. Y ahí surgieron una serie de iniciativas que se formularon en 10 iniciativas que forman parte de una propuesta que tienen como objeto realmente, bueno, atacar algunas necesidades urgentes que están pendientes desde hace mucho tiempo y que pueden ayudar a mejorar muchísimo la experiencia turística y cultural que supone llegar a la Trochita. Esas 10 iniciativas, si bien no son tan rimbombantes, no son grandes obras, son pequeñas intervenciones bien planeadas que responden a necesidades muy, muy candentes. En el caso de la estación de Esquel, empezando por el sur del ramal, tenemos intervenciones, una pequeña intervención de 2 vagones culturales entre la estación, en un predio, en el predio ferroviario ubicado entre la estación nueva y la estación vieja, que es actualmente un paseo ferroviario. Entonces, se trata de integrar ese conjunto que hoy la gente pasa entre las 2 estaciones y hay una especie no de baldío, pero de terreno vacío que no tiene, digamos, facilidades para su uso comunitario. La idea es que ahí puedan estar ordenadamente en estos vagones puestos de artesanos, y hay un pequeño también playón donde se pueden disponer de
actividades, por ejemplo, alguna orquesta que recibe al tren, algún grupo musical, y bueno, y es una intervención relativamente pequeña, pero que destinada a mejorar mucho la experiencia del turista y de los visitantes. En segundo lugar, en el paseo ferroviario en sí, que está hecho por los guías, con mucho esfuerzo, con aportes locales, están, bueno, algunas cuestiones que se pueden mejorar mucho, de luces, de sonido, de algún monitor que permita interactuar a turistas que hablan distintos idiomas con información del recorrido y de la historia del ferrocarril. Estaban las vitrinas rotas y bueno, estuvimos acondicionándolas, cuidando el estilo de los muebles originales. En fin, hay pequeñas intervenciones, el sistema eléctrico de la estación, que es la estación vieja, justamente requiere algunos acomodamientos, y también hubo hace 3 o 4 años un vendaval de viento que voló todo el techo de la estación, y bueno, se reparó, pero un poco en medio de la emergencia, y hoy requiere bueno, un acondicionamiento final que, vuelvo a repetir, va a tener en el conjunto que va a integrar el paseo, los vagones culturales y la estación nueva, va a tener bueno, otra armonía. Y además, bueno, hay también una necesidad de sanitarios que, bueno, en el pasado se hicieron a las apuradas y usando el espacio de una manera que no era la más apropiada, y por eso luego fueron derribados. Pero bueno, hay unas ideas para colocar unos módulos sanitarios en lugares discretos, pero que mejoren digamos, el tumulto que se produce a la llegada del tren dentro de la estación nueva. Es decir, la idea es que cerca del paseo ferroviario exista también un grupo de sanitarios que se pretende construir en forma modular. De modo que esto es lo que podemos decir por el lado de la estación Esquel. No son grandes intervenciones como se ve, tiene mucho de rescate de lo que hay. Los vagones que se van a reciclar están prácticamente destruidos, pero bueno, han habido trabajos previos con el centro con técnicos, ingenieros de acá de la zona que bueno, han trabajado para mantener el estilo de esos vagones dentro de su nueva funcionalidad, ¿no? Así que, bueno, es una propuesta, esta es la que estamos en el ámbito de la estación Esquel. Pasando a la primera estación vecina, que es la estación de Nahuelpan, bueno, allí ustedes saben que el viaje Esquel-Nahuelpan de 20 kilómetros es el más demandado de todo el ramal en este momento. Es como el centro del recorrido. Nuestra aspiración, por supuesto, es volver a recorrer, que el tren corra por los 400 kilómetros, pero actualmente ese es el recorrido donde más del 80%, me atrevo a decir incluso más, del turismo que llega a la Trochita circula. Y en Nahuelpan, bueno, durante mucho tiempo se hicieron, por un lado, grupos sanitarios, se acondicionó un poco mejor el lugar donde estaban los artesanos, y sucedió a fines de, no me acuerdo bien, pero fue en la década pasada, 2015 por ahí, o 2014, el incendio del Museo de Culturas Originarias, que es un museo realmente importante, municipal, que, bueno, lamentablemente por un cortocircuito se quemó.
Y bueno, ese museo finalmente se hizo un proyecto sobre las casas originales de la estación, quedó muy lindo, pero está y se terminó en diciembre de 2019. Pero lamentablemente, bueno, entre la pandemia bueno, y el apuro por terminar la obra, el museo está, no digo vacío, pero tiene un espacio que debe ser completado con todo su contenido. Y si bien hay piezas que están exhibidas muy importantes, bueno, todavía falta acondicionar ese espacio de manera conveniente bueno, para su utilización más integral. Y hacia ese falta sonido, faltan pantallas y falta, bueno, el guión está hecho, pero falta completar todo el recorrido. Y estas necesidades están también volcadas en una de las iniciativas. El lugar es un lugar muy especial porque es un lugar donde los vientos digamos, entran por un cañadón y suelen ser tremendos, con lo cual es muy importante disponer de estos espacios para que el turista pueda bueno, refugiarse en algunos casos cuando baja del tren. Aunque por normas de seguridad, los días de muchísimo viento el viaje no se hace, pero en ese lugar en particular puede ser que no haya tanto viento en el recorrido, sin embargo ahí sopla muy fuerte. Cuando hace frío, bueno, es muy importante tener instalaciones variadas donde la gente pueda pasar el rato que suponen los 40, 50 minutos de la parada en la estación de Nahuelpan. Bueno, allí hay también, entonces en esta iniciativa hay mejoras para el equipamiento del Museo de Culturas Originarias, también hay acondicionamiento de espacios exteriores y algunas mejoras para los puestos de artesano, que si bien bueno, se han mejorado, todavía tienen algunas cuestiones que se pueden mejorar aún más. Y bueno, estaríamos aquí entonces cerrando las cuestiones que se pretenden mejorar en las estaciones de Esquel y en Nahuelpan. En la estación del Maitén, que es a mitad de recorrido, actualmente no está conectado el tramo Esquel-Maitén. Sin embargo, desde Maitén se hacen recorridas hacia una estación que es la de desvío Tomé, en homenaje al ingeniero que mencionábamos antes, que lamentablemente fue siniestrada en los conflictos que hubieron en el año 2017. Lo que se va a necesitar, digamos, una vez que esté este trayecto en marcha, mientras tanto, en la estación del Maitén hay un galpón ferroviario que está calefaccionado, que es un galpón muy lindo, que no está aprovechado para el uso complementario de la actividad de los turistas que llegan, y que, bueno, puede albergar unos 20 puestos de artesanos. Entonces, el equipamiento de esos puestos es una tarea que actualmente ha encarado la municipalidad de Maitén y que se incorpora a este proyecto. Hay que decir que la ejecución de estas iniciativas no van a recaer solamente en la asociación, sino que la asociación es la que lo propone, pero se van a realizar en conjunto con la administración provincial del ramal y con los dos municipios cabecera, en el caso de la provincia de Chubut, del ferrocarril, que son Esquel y el Maitén. De manera que, bueno, este proyecto, digamos, va a tener, bueno, a los actores directamente involucrados en estos servicios, en la supervisión y en la ejecución de las obras. En el caso de la estación del Maitén hay dos iniciativas, no digo menores, pero complementarias, que tienen que ver con una biblioteca móvil y tienen que ver también con un módulo de equipamiento audiovisual,
que forman parte de las iniciativas del proyecto que se ha propuesto. Después podríamos pasar, es decir, después de las intervenciones que tenemos entonces para mejorar servicios, tanto en Esquel como en Nahuelpan como en Maitén, pasamos a un capítulo más técnico. La propuesta propone la compra de algunos elementos para el mantenimiento de vías que son fundamentales, tirafondos y otros implementos, y también, para reactivar los 2 talleres que están en Maitén y en Esquel, la compra de un torno para cada uno que permita realizar tareas básicas de mantenimiento que son muy necesarios, y que la maquinaria disponible es antiquísima y hace rato que necesita ser relevada. También hay planteado un proceso de capacitación que en parte ya se está ejecutando, pero que hay que darle continuidad. Y hay un último módulo, una última iniciativa que es realmente la que enmarca todo esto dentro de lo que es el centenario, que pretende una serie de realizaciones audiovisuales y de hechos conmemorativos, pero que también tiene como gran aventura el rescate de esta locomotora 103 que está en el Museo de Ingenieros de Campo de Mayo, que se salvó de una habitual radiación de locomotoras que terminaba con su conversión en chatarra, y fue a parar a un museo. Justamente con el presidente del Ferroclub Argentino, Gabriel Asenjo, que ha rehabilitado ya 3 locomotoras en Jacobasi y una en Esquel, hemos planteado la posibilidad de hacer esto mismo con esta 103 y traerla a la ramal. Como está fuera del convenio entre la concesión entre provincia y nación, porque no estaba en el inventario, la asociación quiere que administrar esa locomotora para algunos viajes de cierto público, justamente de las asociaciones hermanas, y esa es la idea, poder rescatarla, poder restaurarla y traerla a Esquel, paseándola por todo el país, porque es realmente el símbolo de un patrimonio que estuvo a punto de perderse en el momento en que paradójicamente viajaba hacia Esquel el escritor que hizo famosa La Trochita en todo el mundo, como lo explicaremos más tarde, Paul Theroux. En esa misma época, 40 locomotoras eran destinadas a ser chatarreadas, como era la práctica habitual, y esta quedó en este museo, y queremos restaurarla con el aporte de todos y traerla por infinidad de pueblos para que la gente la disfrute. Sería un digno festejo del centenario, ¿no? Como que la Trochita vuelve a renacer a pesar de todo, como un símbolo de eso que decimos, que es uno de los bienes más queridos de la Argentina y que, merece, volver con toda esa pompa.埃斯克尔，蒸汽机车独有的气雾划破清晨的平静。56岁的火车司机何塞驾驶着他96岁高龄的爱车，欢快地奔驰在巴塔哥尼亚高原上。每周一次，何塞会点燃炉膛，拉响汽笛，迎接来自世界各地的游客。虽然被称为巴塔哥尼亚快车，但现在它只能以35公里每小时的速度逶迤而行。但看来大家并不介意，因为人们迷恋的不仅是机械巨兽的力量，同时也在追忆着由蒸汽机车带来的繁荣。
Sí, en realidad en su época de esplendor había mucha vida alrededor del tren en todas las estaciones, en todos los pueblitos que paraba el tren, en el cual se traía la carga, venían pasajeros, económicamente le daba una vida a... 从1857年修建第一条路线开始，阿根廷用3.6万千米的铁路连接起广阔的土地。在铁轨上，人们离开、抵达，货物汇集、流转，完成所有关于交流的需要，让生活不再偏安于世界一隅。 Dicen que la Trochita es historia en movimiento y esa historia está a punto de cumplir en 2022 sus primeros 100 años de vida. Y es bueno entonces tratar de repasar todo su desarrollo, que la ha convertido en el tiempo en uno de los bienes más queridos del país, y ha sido merecedora de descripciones muy diferentes, como un objeto viviente, un dinosaurio viviente atravesando la inmensidad de la estepa patagónica, como un sobreviviente de los legendarios de los tiempos a vapor, como una máquina original única, como el ferrocarril de trocha angosta más largo del mundo en su tipo. En fin, hay una serie de caracterizaciones alrededor de la Trochita que tienen toda una explicación a lo largo del eje de estos 100 años. La que la ha llevado a ser la preferida de los mochileros en los años 60, el ícono de la literatura internacional en los años 70 y 80, y el signo de su resurgir, de su renacer a finales de los 90, cuando se cerraron muchísimas líneas ferroviarias en la Argentina, y sin embargo hubo un clamor internacional para que la Trochita permaneciera como servicio turístico. Acá estamos en uno de los vagones clásicos de segunda clase de la Trochita, con sus asientos numerados a mano y la clásica estufa que se usaba y se usa todavía para calefaccionar el vagón en invierno. Era muy frecuente que cuando esto funcionaba como un tren normal, o sea, un medio de transporte para la gente, que en los viajes largos algunos se hicieran algún bife arriba aprovechando el calor de la estufa, o calentaban una pava de agua para el mate. Eso probablemente era lo más típico. Pero bueno, lo interesante son las dimensiones de la Trochita, ¿no? Es decir, comparado con un tren, yo voy a hacer un gesto y fíjense, yo no soy demasiado grande, pero si yo estiro los brazos, toco ambas paredes del tren. Mido 1,80 m, así que 1,80 m es lo que debe tener el ancho del vagón. Bueno, ¿y qué podemos decir de la Trochita? Es decir, es en realidad un monumento rodante. Es una forma muy linda de conocer el paisaje patagónico, y es una parte muy linda del paisaje patagónico cuando uno alcanza a verla en el medio de esas enormes distancias y haciendo fuerza para subir una loma con su clásica columna de humo, y los vagones que van serpenteando detrás de las vueltas y vueltas que tiene que dar como para poder superar el gradiente de las lomas y las montañas. Y por supuesto la historia original, la historia que le dio comienzo cuando después de la Primera Guerra Mundial surgió la idea de hacer un ferrocarril liviano en la Patagonia. ¿Cómo fue aquello? En 1908 el ministro Ezequiel Ramos Mejía había impulsado una ley de fomento de los territorios patagónicos
que habían sido incorporados al conjunto nacional recientemente, y hubo una visión estratégica para conectar los puertos del Atlántico con las fuentes de recursos que existían y existen en la cordillera patagónica. De modo que allí se trazó un ferrocarril de trocha ancha, 1,676, que nacía por un lado en Puerto Deseado, donde todavía puede verse esa fantástica terminal que mira hacia el Atlántico sobre la ría de Deseado, que llegaba hasta Nahuel Huapi, hoy Bariloche, y se conectaba con otro ramal importante que venía desde San Antonio Oeste hacia Nahuel Huapi. Y en el medio había bifurcaciones rumbo a Comodoro Rivadavia, a Lago Buenos Aires, y el tramo que nacía en Deseado, en su paso hacia Bariloche, pasaba por la colonia galesa del Valle de Esquel, del Valle de 16 de octubre, Esquel y Trevelin. El gobierno de Irigoyen llegaba a su final en el año 21-22 y no se había logrado restablecer los trabajos de terminación de las líneas patagónicas, y surgieron ideas inspiradas en lo que el ferrocarril británico hizo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, había producción agropecuaria, papera, y no había caminos. La red ferroviaria, la red vial argentina nacional surge en los años 30. Y en los años 20 los carreros quedaban muy dificultados de acercar sus mercaderías a la terminal de Bahía Blanca, y para ello el gerente del ferrocarril inglés se le ocurrió comprar ferrocarriles livianos que eran utilizados en el apertrechamiento de los frentes de la Primera Guerra Mundial y habían quedado como material de rezago. Estos ferrocarriles livianos, comúnmente llamados feeders, alimentadores, tienen un peso de 1/3 del riel normal de la trocha ancha, por eso se llaman livianos. Y lógicamente, si bien transportan menos carga, son mucho más fáciles y rápidos de instalar, y también más económicos. Eso fue lo que hizo que a fines de 1921 se iniciara la compra de materiales, de material rodante para la red de ferrocarriles livianos, que consistieron en 1.400 kilómetros de vía, 81 locomotoras, más de 600 vagones y todo el material complementario para su construcción. Participaron 13 empresas oferentes de locomotoras de todo el mundo, para que tengan una idea de lo que representaba en ese momento la Argentina como mercado para el aprovisionamiento de material ferroviario. Finalmente las locomotoras fueron adjudicadas a dos firmas, la firma Henschel de Alemania y la firma norteamericana Baldwin Locomotive Works de Filadelfia, que proveyó las locomotoras del número 1 a la 25. Todo este material rodante fue dispuesto y asignado a la red de ferrocarriles livianos de la Patagonia para autorizar su incorporación a través de un decreto firmado por el presidente Irigoyen el día 7 de octubre de 1922, es decir, 5 días antes de dejar su primera presidencia. Muchos fanáticos de los trenes vienen de todo el mundo para sacar la mejor foto posible de un tren a vapor en este entorno.
porque es muy diferente la Trochita como tren de trocha angosta, turístico, si se quiere ahora, que lo que uno encuentra en Europa, ¿no? Es decir, que es todo perfecto, todo que corre por un pasaje verde y la Trochita está en estado natural y realmente atraviesa territorios que son, si bien no son salvajes, son territorios en donde hay enormes, ¿cómo se llama?, distancias y bueno, donde uno ve muchas veces cuadrillas de guanacos corriendo, ve aves, ve todo lo que caracteriza a la estepa patagónica. Es interesante ver que de este proyecto original de casi 1400 kilómetros, solamente se concretaron unos 400 kilómetros. Esto es muy interesante porque, bueno, a poco de ser adquirido este material, se comprobó que obviamente las redes de ferrocarriles livianos eran apropiadas para el abastecimiento en distancias cortas como alimentadores y no tan convenientes para largas distancias como podía ser la distancia entre Puerto Madryn y el oeste de la provincia del Chubut. En 1925 se abandonó la idea de la red original de ferrocarriles livianos, que quedó finalmente acotada al tramo entre Ingeniero Jacobacci y la ciudad de Esquel, que son 402 kilómetros, y a la distancia entre Puerto Madryn y la localidad de Las Plumas en la provincia de Chubut, unos 200 kilómetros, con una ramificación a Playa Unión en la ciudad de Rawson, en la desembocadura del río Chubut sobre el Atlántico. Es decir, que de los 1600 se construyeron unos 600 kilómetros en cuanto a vías. El material rodante que quedó y las vías que quedaron depositadas, sobre todo en Puerto Madryn, pero también en San Antonio Este, siguió un destino muy aleatorio en distintos lugares del país. 10 locomotoras, 8 en realidad, pero una de maniobras y otra de grúa, fueron cedidas en los años 50 al ferrocarril del Turbio. Las primeras máquinas que funcionaron por ese ferrocarril industrial que llevaba el carbón desde Río Turbio hasta la costa santacruceña fueron justamente máquinas de la Trochita y rieles de la Trochita. También hubo rieles de la Trochita en un aserradero industrial en Lago Fagnano, que posteriormente fue usada ese tramo de vía para el actual ferrocarril austral fueguino. Quienes se acerquen a la ciudad de Ushuaia y miren los rieles, verán que dice Thyssen, que es el fabricante de acero, el famoso, 1922. Esos rieles estaban en Puerto Madryn, pasaron a Lago Fagnano y luego a Ushuaia. De modo que la Trochita es un museo en movimiento, pero también es tiene una riqueza arqueológica desde el punto de vista industrial que está diseminada en la memoria y en el territorio de todo nuestro país. Es un tren legítimo, y no, la palabra no es legítimo, es auténtico, diría, que está conservado en su estado auténtico y que tiene ese valor agregado cuando uno bueno, ve sus fotografías o lo fotografía, etc. Uno siempre quiere conseguir la fotografía ideal, la fotografía que uno va pensando, y bueno, a veces la consigue. Desde los años 30, 40, porque el ferrocarril, si bien se inicia en 1922, llega a Esquel en 1945, llega tarde,
Y bueno, y hasta 1950 es exclusivamente un ferrocarril de carga que va a transportar todos los insumos que requería la zona y va a llevar lana, madera de los aserraderos y todo tipo de producción. Pero lo que sucede a partir de 1950 es que empieza a ser usado también como servicio de transporte, y ese servicio de transporte con el tiempo se empieza a hacer muy popular entre los pobladores porque es el que los vincula, y finalmente es adoptado en los años 60 por los grupos de mochileros que empiezan a llegar a la ciudad que vienen en tren a Bariloche, pero que se bajan en Jacobasi para hacer la ruta del trencito. Y allí, pasa de ser un ferrocarril corazón de la Argentina productiva a ser también un vehículo del nuevo turismo, y pasa a entrar en el conocimiento de todo el país. Erika Lustenberg, soy guía de turismo. Tengo la suerte de trabajar aquí en La Trochita, en el viejo Expreso Patagónico, un lugar representativo de aquí de Esquel, un lugar que cuando la gente llega a nuestra ciudad es uno de los principales atractivos a los que viene a conocer. Un lugar que, por suerte, cuando la gente viene, suele irse muy contenta. Mucha gente viene con mucha expectativa. Tenemos turistas que han pasado su niñez aquí, se han ido a vivir a otros lugares y cuando vuelven traen con mucha emoción a su familia, a sus nietos, a sus hijos, a sus parejas. Y la verdad que es muy lindo ver cómo esta gente se emociona mucho cuando llega el tren, cuando siente los sonidos del tren, cuando siente esos aromas, esas cosas que le traen al recuerdo de su niñez o de épocas en las que viajaron con sus padres o con sus familiares. Otros que los han visto por la televisión o por documentales, que vienen también a este lugar y tienen mucha expectativa de conocer de qué se trata este trencito. Un trencito que tiene mucha historia, un trencito que tiene mucho que ofrecer, un tren que pasa por lugares muy bonitos. Nosotros tenemos aquí una zona en donde pasa el tren por el borde de la montaña y se puede ver toda la ciudad, así que es muy bonito el recorrido en cuanto a paisajes, en cuanto a historia es muy rico. La gente de aquí, todo el mundo lo conoce, tal vez no todos han viajado, algunos sí han viajado, otros no, otros viajan cuando vienen parientes, entonces como que lo redescubren y ahí se dan cuenta de lo atractivo y lo importante que es nuestro trencito acá. Este tren que tiene también no solamente su importancia por su trocha, por su recorrido, por su historia, sino que también tiene una estación que hoy en día está transformada en museo, que también tiene mucho para contar. Algunos cuando llegan nos dicen, esta es la estación a donde llegó también el profesor patagónico. Películas, antiguas películas un poco más nuevas que también nos hacen recordar o nos ponen en presente esta estación, que hoy en día es un museo y se recorre cuando llegan los turistas 1 hora antes de salir el tren. Es parte complementaria de este recorrido. Se visita primeramente la estación y luego se hace el recorrido en el tren y ahí se conoce un poco más de su historia. Finalmente, en los años 70 se produce algo cuando ya el ferrocarril estaba en plena decadencia porque no transportaba cargas, había perdido la carrera con el camión y había sido, digamos,
muy deficitaria su operación. Sin embargo, en los años 70, que parecía ya el final, sucede algo que, como muchas veces pasa en la historia, es insólito, azaroso, que es el viaje de Paul Theroux, este escritor norteamericano que aún vive, un famoso y prolífico escritor que ha escrito, por ejemplo, libros muy famosos como La Costa Mosquitos, llevada al cine varias veces, y que decide tomarse un descanso. Él ya había viajado por los trenes de Asia y de Europa y de la India, y decide trasladarse desde Boston, donde tenía su residencia en el invierno, al lugar más al sur al que pudiera llegar por el ferrocarril en América Latina. Y ese lugar en el mapa era Esquel, y Theroux hace un viaje fantástico a bordo de todos los trenes de América Latina, que hoy es imposible de reproducir porque obviamente muchos de ellos no están. Ese periplo, magníficamente relatado en las páginas de un libro que primeramente se llamó En tren por las Américas, pero que hoy se lo conoce por el nombre de su último capítulo, The All Patagonian Express, que es un nombre que él le va a poner a la trochita. Se hizo muy famoso. El periplo lo lleva a Buenos Aires, donde pasa una semana dialogando sobre literatura con Jorge Luis Borges, que tan interesado estaba en esas conversaciones, que intenta retenerlo, diciéndole a Theroux para qué va a ir a la Patagonia si allí es lo más parecido al Sahara que tenemos, allí no hay nada. Pero Theroux persiste en su idea original de llegar al último punto unido por la red ferroviaria en América. Y entonces, llega hasta Esquel, donde va describiendo el paisaje y el viejo ferrocarril que lo trae Esquel de una manera realmente muy particular. Lo describe como un loco samovar sobre ruedas que parece que va a desfallecer en cada cuesta, y describe la llegada diciendo que Esquel era un lugar muy chico, que evidentemente no era un lugar a donde la gente habitualmente llegaba en esa época, sino más bien de donde se iba. Cuando llega pronuncia frases que han quedado en la literatura de viajes con una impronta muy firme. Por ejemplo, dice, a mí no me quedaba dudas que la locomotora que me había traído hasta Esquel tenía energía para 100 años más. Muchos chicos de escuelas vienen aquí a visitar el tren y van tomando noción de la importancia de los ferrocarriles, cómo permitieron que se fueran creando pueblos y cómo era el medio de transporte que nos permitía comunicarnos de distancias tan largas como desde aquí hasta Buenos Aires. Hoy en día uno tiene un avión y tiene otros tiempos, pero cuando uno va contando las vicisitudes que pasaba la gente en esos largos viajes, la verdad que es muy emocionante y toma mucho valor aquella gente que llegó y cómo era su trabajo y cómo eran esos viajes tan largos. Y esa visión anticipatoria es la que nos trae hasta aquí. La trochita cumple 100 años, tiene importantes desafíos para su puesta en valor, hay proyectos en ese sentido y esperamos que el trabajo de la comisión, junto con la Asociación de Amigos de la Trochita, del gobierno de la provincia de Chubut, de los municipios de Esquel y de Maitén, y de toda la comunidad que ama profundamente a este ferrocarril, puedan darle un destino merecedor de su historia y del afecto que ha cosechado. Lo que distingue, la marca que define y que califica a Esquel como una cosa distinta, con ese cierto aire de frontera que todavía conserva, como decía Theroux, es la trochita, la existencia del tren, que es la atracción para mucha gente y la diversión para muchos chicos
también, ¿no? Es decir, que experimentan una cosa que para los que ya somos mayorcitos como yo, alcanzamos a ver funcionando comercialmente en Argentina. Es decir, yo cuando era chico todavía había alguno que otro tren a vapor que circulaba llevando carga o llevando pasajeros en algunos lados del país. Pero lo que caracteriza y hace único a la Trochita es el carácter, la dimensión casi humana, podría decirse, de objeto vivo de este ferrocarril, que impresiona a los que vienen, porque hay locomotoras como las que aquí corren todavía por la meseta, que en otros lugares los turistas o los viajeros o los amantes del ferrocarril miran detrás de una vitrina. Ese patrimonio vivo realmente merece ser cuidado, merece ser protegido y merece una gestión muy inteligente, y también merece un consenso que en este momento es muy importante conseguir, porque hay tramos de la Trochita hoy que están cortados por conflictos territoriales, y hay que empujar en la Argentina para que este ferrocarril, que es amado por todos los argentinos, pueda ser también un símbolo de unidad, porque así como nuestros símbolos patrios, este es un símbolo de la amistad, de la comunicación, del apego a la tierra, de la producción y también de la llegada de gente de todo el mundo. Así que bueno, ese es el desafío que tenemos todos juntos por delante. Hermoso lo que acabamos de ver, muy bellas imágenes, muy interesante el patrimonio ferroviario que tiene nuestro país. Y la Trochita, bueno, un lugar maravilloso que les comento que aprovechen el verano para ir. En invierno es bonito, pero en verano se disfruta muchísimo el recorrido. Así que tenemos el verano por delante todavía. Bueno, ha finalizado ya la clase 9, nos preparamos para la próxima semana. Recuerden que nos queda todo el patrimonio de la obra de Salamone, nos queda las colonias judías como Moisésville o Moisésville, nos queda patrimonio que tiene que ver con la empresa La Forestal en el norte de Santa Fe, nos queda patrimonio de iglesias protestantes en la zona sur del Gran Buenos Aires. Bueno, nos quedan todavía varios temas, así que estén atentos y recuerden siempre que pueden encontrar los links en la página de la comisión, que ustedes ahora la van a ver acá al pie de esta imagen, ¿sí? Entrando a la página de Cultura, Monumentos, ahí siempre van a encontrar el link. Y recuerden que también se pueden hacer amigos en Facebook de la comisión, y ahí también van a encontrar información sobre las clases. Así que además de llegarles la notificación a través de mail, si a alguno no les llega, porque los mails que son masivos a veces tienen problemas en su distribución, no por nosotros, sino por cómo está armado el sistema, ustedes pueden entrar a nuestras páginas y ahí encuentran el link a la clase correspondiente, así no se pierden nada. Bueno, y recuerden que cuando terminemos la clase, estamos hoy en la 9, la 10, ya les voy a dar el aviso que vendrá nuestro segundo cuestionario. Ahí vamos a ver qué día estaremos colgando el cuestionario número 2. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en nuestro curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino en esta versión del año 2021 de Pueblos y Centros Históricos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.